Pues fue. Bien, solo 30, qué bueno. Chile, Buenas noches. Excelente. Solo en la mía les va a ir malo, ¿no? No, les comento ahí que les fue muy bien, entonces ya próximamente vamos a estar ahí oportunamente publicando sus notas. También quería comentarles que en la página de Derecho USAC, ahí está actualizado ya el programa de Derecho Procesal Civil en reunión con catedráticos que impartimos este curso y ahí con el encargado coordinador del curso también y del área, pues estábamos discutiendo que era necesaria ahí una actualización en virtud de tanta normativa nueva que ha salido constantemente todos los años. Entonces ahí pueden ver el mismo, ahí lo pueden descargar. Ya está incluso el documento ahí a colores. Y pues comentarles que también hemos ido avanzando bien. Si pueden ver ahí en la página 3 cuando lo descarguen. Teníamos programado hasta el primer parcial los procesos de conocimiento que concluimos con los mismos. Y para esta noche pues tenemos ahí programada una clase corta de un periodo, ya adentrándonos en los procesos de ejecución. Entonces, a manera de recapitular un poco, recordamos que en los procesos de conocimiento, lo que pretendíamos era declarar un derecho, una controversia y obtener una sentencia eh, conforme a nuestras peticiones. Entonces, a diferencia de estos procesos de ejecución, vamos a ver que ya son procesos completamente diferentes y que no necesariamente vamos a tener que llegar a un proceso de ejecución, sino que si el sentenciado, la persona condenada en el proceso de conocimiento, ya sea juicio ordinario, recordamos, juicio oral, juicio sumario, un proceso arbitral, si cumple y ejecuta a cabalidad cada una de los puntos o considerandos de la sentencia, no vamos a tener necesidad de entrar a un juicio ejecutivo. Entonces vamos a ver que ahorita en estas diapositivas que preparamos para esta cátedra, que es un proceso complementario a un proceso de conocimiento o bien a un título ejecutivo. Entonces ahí tenemos que tener claro que no siempre vamos a tener que llegar a un juicio ejecutivo, salvo si no se llega a cumplir con la sentencia o derecho declarado en los procesos de conocimiento anterior que vimos. Entonces vamos a proyectar ahí a las diapositivas. Teníamos en el programa del curso una clase para adentrarnos en los procesos de ejecución y recordemos que a partir de esta clase ya va a ser su segundo parcial, entonces tomen nota, ahí en el programa también está la observación. Entonces, si podemos proyectar las diapositivas, por favor. Entonces, como clase principal para adentrarnos en los procesos de ejecución, vamos a ver de manera general la definición, naturaleza, características, elementos, las clases de ejecución. Vamos a definir lo que es la acción ejecutiva, el título ejecutivo también, y recordamos que aquí se fusiona un poquito con el derecho mercantil. Recordamos que ahí en sus oportunas clases, si no lo han visto todavía, pero también hay un juicio ejecutivo mercantil y cambiario. Entonces, también está ahí como clases de ejecuciones que
están tanto en el Código Procesal Civil y Mercantil como en el Código de Comercio. Entonces, como primer punto de los procesos de ejecución, si podemos ver en la siguiente diapositiva, podríamos definirla como que es la ejecución. La ejecución procesal es el proceso judicial que consiste en el conjunto de actos mediante los cuales un juez o tribunal tiene como finalidad hacer cumplir una sentencia firme. Hacemos una pausa ahí, se lo subrayé porque si recordamos firme, ¿qué quiere decir? A ver si alguien se acuerda por ahí. No, ya se les olvidó. Si recordamos, vimos en los cursos y clases anteriores que una sentencia firme es una sentencia que ya no está pendiente de impugnación, que ya se votaron todos los recursos y que ya pasó a autoridad de cosa juzgada. Entonces, eso quiere decir una sentencia firme. O también puede ser un título ejecutivo que no necesariamente va a ser una sentencia. Vamos a ver más adelante cuáles son los títulos ejecutivos para cada tipo de juicio ejecutivo. Y que la declaración o el mandato establecido en dicho título ejecutivo se haga efectivo, interviniendo si es necesario para forzar el cumplimiento de la obligación por parte de la persona que fue condenada o la persona obligada. Otro aspecto importante ahí relacionado con la sentencia firme. Tanto si ustedes van a estar conociendo un juicio ejecutivo, ya sea como abogados o como jueces o magistrados o auxiliares de la administración de la justicia, tenemos que recordar que la Constitución establece que únicamente hay dos instancias. Entonces, recordamos que al estar firme la sentencia, muchos abogados o muchas instituciones acostumbran a presentar sí o sí la acción constitucional de amparo. Entonces hay un tip para su ejercicio profesional, ya sea como administradores de justicia o como abogados, es que tengan claro que la acción constitucional de amparo no es un recurso más, sino es otra instancia. ¿Por qué les hago ver esto? Porque si ustedes tienen una sentencia que ya está firme, pero presentaron una acción constitucional de amparo, no obstante esa acción constitucional de amparo está en trámite, eso no va a querer decir que la sentencia no está firme. Al no ser un recurso y al no ser otra instancia revisora, sino una garantía constitucional, no importa que ya haya un amparo en trámite y la sentencia se encuentra firme, salvo que en ese amparo les dictaran y otorgaran un amparo provisional que suspenda esa resolución firme, ahí sí tendría que abstenerse de seguir conociendo cualquier otra etapa posterior como es esta ejecución procesal, pero lo contrario, ustedes pueden argumentar que al encontrarse la sentencia firme y no existir ningún amparo provisional ni una sentencia de amparo que lo evite, podemos proceder con la ejecución procesal, tanto para interponerla como para otorgarla siendo administradores de la justicia. Entonces, algunos juzgados o salas jurisdiccionales, eh, a mi criterio, de forma errónea, no continúan con los trámites de ejecución, a veces cuando están interpuestos acciones constitucionales de amparo y ya se encuentra la sentencia firme, cosa que no debería de llevarse a cabo de esa manera, sino que al no ser una tercera instancia ni instancia revisora del amparo, ustedes ahí pueden argumentar en su ejercicio profesional
que no están obligados a suspender el proceso y pueden continuar con la ejecución en dado caso no se ha cumplido la sentencia. Entonces tengamos claro ahí, por eso está subrayado ahí para que recuerden ustedes y tengan ahí en su conocimiento que el amparo no es una tercera instancia porque no existe y no interrumpe que una sentencia se encuentre firme. Entonces ahí tenemos la definición de ejecución procesal. Ustedes también ya al concluir la clase y conforme vayamos avanzando en los juicios ejecutivos y en las ejecuciones, siempre es bueno que ustedes mismos entiendan y hagan su propia definición. Entonces seguimos con la siguiente diapositiva y pasamos a la naturaleza y características de la ejecución procesal. Y como naturaleza, podemos decir que la ejecución procesal es de naturaleza coercitiva. ¿Qué quiere decir esto? Que se interviene para forzar el cumplimiento en virtud de no haberse cumplido de forma, entre comillas, voluntaria, ¿verdad? Porque una resolución judicial, una sentencia, por ejemplo, no necesariamente es de forma voluntaria, sino ya estamos obligados a obedecerla, pero en la práctica muchas veces se da y por eso el Código Procesal regula una ejecución. Para que ustedes lo tengan claro y lo entiendan de mejor forma, y no les parezca redundante, porque si ya tenemos una sentencia de primera o segunda instancia que obliga a la persona a ejecutar lo resuelto en la sentencia, por qué tenemos el juicio ejecutivo? Pues en la práctica yo lo que les diría, para que ustedes comprendan, es que lo que busca el juicio ejecutivo es obligar de una forma más contundente a través de las medidas que vamos a ver más adelante, que son, por ejemplo, ya el embargo y remate de bienes, ¿verdad? Entonces, prácticamente, si recordamos en los procesos de conocimiento, podíamos solicitar el embargo, no así el remate. Entonces, yo diría que esa es la mayor virtud del juicio ejecutivo, que ya en dado caso un incumplimiento, se puede entrar al remate de los bienes para cumplir con las obligaciones, si en dado caso no se ha hecho, pero lo vamos a ir viendo poco a poco más adelante, solo de manera de que no les parezca redundante porque un doble proceso, que pareciera que es un doble proceso, pero en realidad no lo es, sino que solo es en dado caso un incumplimiento, un proceso complementario. Incluso si ustedes ya están viendo procesal laboral, en lo laboral, de una vez al emitirse sentencia, de una vez en ese proceso ordinario laboral, se puede eh, ejecutar de una vez la sentencia. Y en los juzgados laborales así acostumbran a hacerlo, pero ese es otro tema. Solo esa manera de que comprendan un poquito más, que no les parezca un proceso redundante, sino son complementarios y a manera de coerción, como lo indica aquí la diapositiva de su naturaleza. Y recordamos los poderes o elementos de la jurisdicción. El último también era la executio, que es la ejecución del poder o elemento de la jurisdicción. Entonces, también como características, podríamos decir, como les comentaba, que es un proceso complementario, ya que generalmente es posterior al proceso declarativo de conocimiento, buscando hacer cumplir el derecho reconocido y declarado que aún está pendiente de ejecutarse. Otra característica es, como vamos a ver más adelante ya, cada uno que se fundamenta en un título ejecutivo. Es decir, aquí ya no vamos a tener todas las etapas probatorias de un proceso de conocimiento, ni de vista, ni de auto, para mejor fallar, ya vamos a descansar de eso, sino que lo único que vamos a buscar es
las medidas coercitivas para lograr el cumplimiento de la sentencia o título ejecutivo que ya tenemos el derecho declarado. Entonces, no tengan claro que no es un proceso de conocimiento, ni vamos a entrar a declarar un derecho, sino simplemente ejecutar con base a un título que ya poseemos. Y también otra característica que tenemos dentro de este proceso, aquí ya regresamos otra vez a la escritura, ya nos olvidamos de de la oralidad que vimos en algunos juicios de conocimiento anteriores y regresamos a la escritura. Otro aspecto importante que tienen que tomar en cuenta, que aquí no, ya también nos olvidamos de demanda, así como nos olvidamos de todas las etapas de los procesos del conocimiento, nos olvidamos de las demandas. Aquí solo son escritos de solicitud de ejecución. Entonces ahí es un aspecto que tienen que tener en cuenta a la hora de redactar sus memoriales, escritos de solicitud de ejecución o primeras solicitudes de ejecución. La vamos a ir viendo más adelante también. Entonces, si podemos pasar a la siguiente diapositiva, tenemos los elementos, como les comentaba, también, además del título ejecutivo que ya vimos, que además de ser una característica, es un elemento esencial de este proceso. Como demás elementos tenemos a las partes del proceso que serían el ejecutante, el ejecutado y el juez o tribunal ante el cual se acude a solicitar la ejecución. También lo que les comentaba anteriormente, que el primer escrito o solicitud de ejecución y no se denomina demanda. También la cosa juzgada o la sentencia firme que vimos anteriormente. Recordemos que la ley lo solicita como sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. ¿Se recuerdan que vimos las excepciones previas? Una de ellas era la cosa juzgada. Entonces aquí se relaciona que debe estar el proceso pasado en autoridad de cosa juzgada con una sentencia firme. Y recordamos, ya les di ahí el tip que no importa que haya un amparo en trámite, siempre y cuando no se haya decretado un amparo provisional que suspenda esa actuación, ¿verdad? ¿Estamos claros ahí? Porque es importante que manejen eso. Entonces, si aquí lo vemos como un elemento, más adelante vamos a ver también que limita a ciertas excepciones, como ya no es un proceso de conocimiento, ya no vamos a tener todas las excepciones para oponernos o para defendernos, sino que ya únicamente nos vamos a limitar a a estas excepciones que destruyen la eficacia del título, pero lo vamos a ver más adelante conforme avancemos ya en los procesos en sí. Ahorita únicamente lo vemos como elemento. Es importante ahí que tengamos claro la cosa juzgada y la sentencia firme. Y lo que les mencioné, que el amparo no es otra instancia ni instancia revisora y no suspende el proceso ejecutivo. Y también como elementos tenemos las medidas de ejecución, lo que les comentaba anteriormente, que es el objetivo en sí de este proceso, ¿verdad? Obligar a través de medidas de ejecución como embargo, remate. También vamos a ver más adelante que se pueden dar obligaciones de hacer o de no hacer. Entonces ahí tenemos los elementos para que tomen nota para su estudio correspondiente. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva y ya podemos entrar a ver las clases de ejecuciones, que obviamente van a estar reguladas en el Código Procesal Civil y Mercantil, pero aquí tenemos un resumen de ellas, de las que vamos a entrar a ver ya dentro de este lapso de tiempo del segundo parcial. Y entre ellas tenemos como primera la ejecución en la vía de apremio, que es un juicio
ejecutivo, el primero que está regulado en el Código Procesal Civil y Mercantil. Luego tenemos la ejecución por medio de juicio ejecutivo, o a veces algunas personas doctrinalmente le llaman juicio ejecutivo común. En el Código Procesal Civil y Mercantil únicamente está regulado como juicio ejecutivo, que es distinto al de la vía de apremio. Y vamos a ver más adelante cuáles son las diferencias y por qué y en qué consisten. Entonces, posteriormente tendremos la ejecución de obligación de dar. Nos podemos obligar en un instrumento público a dar alguna cosa, y si no se cumple, pues hay un proceso de ejecución tanto para obligación de dar como obligación de no hacer o de hacer, incluso ejecución de obligación de escriturar, y también ejecución por quebrantamiento de la obligación de no hacer. Entonces lo vamos a ir viendo poco a poco, y también la ejecución de sentencias nacionales y extranjeras. Entonces vamos a ver los procedimientos incluso para ejecución de sentencias extranjeras, como lo regula el Código Procesal Civil y Mercantil. Y también tenemos como clase de ejecución, la que les comentaba anteriormente, de el juicio ejecutivo común mercantil y cambiario del Código de Comercio, que también lo van a ver en el pensum de acción cambiaria de mercantil. Entonces, si pasamos ahí a la siguiente diapositiva, podemos ya entrar a ver la acción ejecutiva como tal dentro del proceso ejecutivo o procesos de ejecución, y podemos definirla como la facultad jurídica de una persona, de nosotros como personas, para acudir a los órganos jurisdiccionales y solicitar que obliguen al cumplimiento de una obligación a un derecho ya declarado. Recordamos, no es proceso de conocimiento, ya nos declararon ese derecho, fundándose en un título ejecutivo, como lo puede ser la sentencia o los demás regulados en el Código Procesal Civil y Mercantil, permitiendo medidas para hacer efectivo el derecho ya reconocido, como medidas como el embargo y remate de bienes que les comenté anteriormente. Entonces ahí también tenemos una definición de acción ejecutiva, y ustedes, al concluir su estudio de los procesos de ejecución, pueden proceder a redactar la suya también. Posteriormente tenemos el título ejecutivo. Si podemos ver en la siguiente diapositiva, como título ejecutivo, y tenemos que consiste en un documento que trae aparejada por disposición de ley. ¿Cuál es esa disposición de ley? El Código Procesal Civil y Mercantil. Ahí están regulados cada uno de los títulos ejecutivos para cada uno de los distintos procesos. La diferencia es que hay títulos específicos ejecutivos para la ejecución en la vía de apremio y títulos específicos para la ejecución del juicio ejecutivo, que no es en la vía de apremio, sino el juicio ejecutivo común. Entonces, por disposición de ley, trae aparejada la suficiencia necesaria para que una persona pueda exigir ante los órganos jurisdiccionales el cumplimiento de una obligación que consta en él de forma clara, expresa y exigible. Esos son los requisitos que deben de constar en el título, ¿verdad? Que ya conste el derecho declarado de forma clara, expresa y exigible, permitiendo al acreedor iniciar un proceso de ejecución para cobrar una deuda sin necesidad de probar en un proceso de conocimiento que ya existió, o
que ya tenemos el documento en el que se acredita sin necesidad de ir a un proceso de conocimiento de los que ya vimos. Entonces, sin necesidad de probar en un proceso de conocimiento la existencia de esa obligación en virtud de haber ya estado declarado en el propio documento. Entonces ahí concluimos con la primera clase, como les comentaba, está programado ya en ese periodo de forma general una clase corta con las generalidades de la ejecución procesal. Entonces ustedes también pueden ya empezar a ver para la siguiente clase presencial, ya que nos vamos a adentrar en, en los juicios ejecutivos en específico. Vamos a comenzar con la vía de premio regulada en el artículo 294 del Código Procesal Civil y Mercantil y denle una repasadita ahí doctrinaria conforme al programa que les comenté, a manera de que tengamos claros ya ahí los objetivos específicos de los procesos de ejecución y podamos ya entrar de lleno a ver el trámite en sí del juicio ejecutivo de la vía de apremio para la próxima clase presencial, que sería el día lunes. Entonces, también les van a circular ahí los links de asistencia para que cumplan con su asistencia de esta noche. No sé si tienen alguna duda, con mucho gusto podemos tratar de abordarla. Y les queda ahí de tarea leer el juicio ejecutivo en la vía de apremio para la próxima clase presencial. Lick, a mí si me regala tal vez un minutito cuando termine la clase, se lo agradecería mucho. Sí, con mucho gusto. Entonces pueden ahí llenar el link de asistencia y si ya lo llenaron, se pueden ya desconectar y primero Dios nos vemos el día lunes. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Buenas noches. Gracias, Lick. Feliz noche. Buenas noches, Buenas noches, licenciado. licenciado. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick. Buenas noches, licenciado. Recording stopped.